esta tarde, de este día martes. Y como saben, pues estamos estudiando el libro de Éxodo, ¿no? Sí. Sean todos bienvenidos, sean todos también a través del canal de YouTube de la iglesia que nos miran, pues sean bienvenidos también. Y vamos a empezar este tiempo en oración, pidiendo la dirección de nuestro amado Dios. Amado Padre Celestial, en esta tarde pues nos rendimos, bendito Dios, a sus pies para poder, bendito Dios, estar apercibidos, estar libres, estar dispuestos, Señor, a recibir de su palabra. Muchísimas gracias, Padre, porque día a día pues, nos habla a través de ella, bendito Dios, y podemos ver, Padre Santo, todo lo que hace por su pueblo, por sus hijos, bendito Dios, todo lo que estaba preparado desde el inicio de la fundación del mundo, bendito Dios. Muchas gracias, Padre, porque no se ha olvidado, Padre Santo, de su creación, de sus hijos ahora, Padre Santo. También gracias, Padre, porque su amado Hijo, pues, no escatimó, bendito Dios, ninguna cosa, Padre Santo, sino que cumplió ese plan, esa misión con la que vino aquí a la tierra, bendito Dios. Y eso, pues, nos llena, bendito Dios, de saber que a través de Él podemos llegar a su presencia, bendito Dios. En esta tarde pedimos que nos dé sabiduría, Padre, y que utilice a su siervo, bendito Dios, según su voluntad, Padre. Gracias, Padre Santo, dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, amados hermanitos, estamos en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Y como nuestro hermanito Juan ya pues, nos dio la lectura la semana pasada, no vamos a regresar a la lectura, ¿no? Sino que vamos a continuar con la segunda parte del estudio, ¿no? Sí. Hemos visto muchas imágenes acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hemos visto unos tipos también, que eran el tipo de Cristo. Y a continuación, el escritor de Hebreos nos hizo una introducción, nuestro hermano Juanito, la semana pasada. A continuación, el escritor de Hebreos resume este capítulo del libro de Éxodo, el capítulo 29, según lo que dice la Escritura. De la misma manera que Moisés roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto, de hecho la sangre era la que purificaba todo lo que estaba en el tabernáculo. Y dice la Escritura, ahora sí vamos a abrir la carta a los Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 21 y 22. La ley de Dios exigía que casi todo sea purificado con sangre. Porque dice la Escritura, pues sin derramamiento de sangre no había perdón. Hebreos 9, 21 y 22 dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿O qué quiere decir? Que no hay perdón. Pero como vimos la semana pasada, el Señor Jesucristo ha venido como nuestro sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote entraba una vez en X tiempo en el lugar santo, ¿verdad? En el tabernáculo, y ofrecía sacrificio. Y ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote. Vamos a ir un poquito para atrás, capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. También quiere decir que retengamos nuestra fe, retengamos en lo que hemos creído. Un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Tenemos un sumo sacerdote para siempre. La Escritura muestra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es diferente de cualquier otro sumo sacerdote. ¿Por qué será diferente? Aparte de que, porque es el Hijo de Dios, ¿no? Que eso lo tenemos claro, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote es diferente, ¿por qué? Porque dice la Escritura que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y él no lo hizo con la sangre de machos cabríos o becerros, sino con su propia sangre derramada ahí en esa cruz del Calvario, y así entró en ese lugar santísimo una vez y para siempre, ¿no? A él no le hace falta estar. Recuerden que los sacerdotes tenían que purificarse, tenían que pasar algunos ritos para poder entrar al lugar santísimo, ¿no? El Señor Jesucristo ya está ahora en el lugar santísimo. Este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo es para darnos un rescate eterno. Estamos en Hebreos, ¿no? 9:12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, que dice, eterna redención. Ya no hay más sacrificios para nuestra redención. Ya no hay más sacrificio de sangre para el perdón de pecados, porque el Señor Jesucristo cumplió con la ley que demandaba a nuestro amado Dios. Y ahora nuestro sumo sacerdote ofreció un sacrificio. Y ese sacrificio, recordemos que el sumo sacerdote tenía que escoger machos cabríos, becerros, ¿verdad?, para ofrecer el sacrificio. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue a ofrecer sacrificio, Él se ofreció como sacrificio. Porque dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Entonces el mismo es el sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacrificio. Se presentó a sí mismo y se presentó una sola vez y para siempre. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, ¿qué dice?, de en medio el pecado. Una vez y para siempre. A través de este sacrificio es que se presentó ante Dios en el cielo. Y esto no debemos ver como si fuera una sola imagen. Recuerde que al principio les dije que hemos estado viendo imágenes, ¿no?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y todas esas imágenes forman un conjunto. No debemos verlas por separado. Como vimos en el capítulo 25 hasta el 27 de Éxodo, vimos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Vimos también que el Señor Jesucristo es el tabernáculo. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora nos dice que Él es el sacerdote del tabernáculo. Y ahora también nos dice que ahora Él es el sacrificio ofrecido por el sacerdote. Entonces, ¿qué mismo es el Señor Jesucristo? ¿Es el tabernáculo? ¿Es el sacrificio ofrecido? ¿O es el sacerdote? Gran sumo sacerdote. Según la Escritura, es los tres.
Todo. Es lo que estamos estudiando, es lo que estamos tratando de aprender, ¿verdad? La respuesta es los tres, pero hay muchas cosas más que están escritas en la Escritura. En este libro del Éxodo hemos visto que nuestro Señor Jesucristo también es el Cordero Pascual, el maná del cielo, el agua de vida, la roca, el mediador y la encarnación de la voluntad divina en este mundo. En el Antiguo Testamento encontramos una imagen tras otra de los eventos, de todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Las personas y los ritos, imágenes que apuntan en una sola dirección. Y esa dirección es a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que en la Biblia recorre un hilo carmesí, ¿no? Porque todo habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la obra más grande, ¿no? Eso es lo más, ¿no?, que se puede llegar uno como hijo de Dios, a ver al Señor Jesucristo, su obra, todo su trabajo cumplido ahí en esa cruz, ¿no? Porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que le envió, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo nos da ese consuelo, ¿no?, de saber que todo lo que vemos en la Escritura apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas imágenes son necesarias para expresar su obra y su persona. Es en estas imágenes y a través de ellas que vemos las riquezas de la gracia de nuestro Padre Celestial en su Hijo. Y están como que si estuvieran amontonadas una encima de otra, ¿verdad? Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos esas imágenes. Y esas imágenes, pues como les digo, nos llevan solamente en esa dirección, en la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Una encima de otra, ya que ninguna imagen por sí sola expresa la plenitud de nuestro Salvador y su obra. Es por eso que la Biblia ha sido descrita como el tesoro de Cristo. En ella encontramos un sinnúmero de joyas que son imágenes, nuevamente, que nos llevan hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Son joyas, no son tesoros. Por eso, cuando alguien regala una Biblia, decimos que estamos regalando un tesoro para esa persona, ¿verdad? Pues como yo les comenté, me regalaron una Biblia católica. Igual es una Biblia, la palabra de Dios. Yo le digo, pero usted me está regalando el mejor tesoro que tiene, ¿no? Y me dijo, pues si no lo quieres, lo voy a tirar. Digo, y pensando en eso, ¿no? Digo, la gente prefiere buscar cosas materiales, cosas visibles, ¿no? Y no, teniendo el tesoro ahí a mano, no pueden cogerlo, ¿verdad? Ahora pues estuve también con un amigo, ¿no? Y me dice, José, ¿me acompaña? Digo, ¿a dónde? Dice, ahí a la lotería. Pasó a las 10 y algo por mi trabajo y dice, le invito un café. Le digo, vale. Y le digo, ¿y para qué fue a la lotería? Dice, no, es que si me gano, dice, es como que tuviera un pequeño tesoro, ¿no? Le digo, yo tengo un tesoro más grande, ¿verdad? Y es el Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando hablamos de eso, pues no les interesa, porque ellos lo ven así, ¿no? Dice, José, es una pérdida de tiempo. Dice, vas con gente que no es agradecida. Dice muchísimas cosas, ¿no? Le digo, ya, pero yo no veo a la gente, yo veo a Cristo. Y ellos no entienden esto. ¿Por qué? Porque no tienen lo que estamos estudiando, bueno, lo que estamos viendo en Primera de Juan, ¿no? ¿Qué es lo que no tienen ellos? Amor. No tienen amor hacia las demás personas, ¿verdad? Casi no tienen amor ni por ellos mismos. Y para ellos mismos. Así que
El tesoro es Cristo. Y no fue que a un grupo de seres humanos inteligentes se les ocurrió que el tabernáculo y los sacrificios hechos en él podrían ser útiles para mirar hacia la cruz. Eso nos inventaron los grandes pensadores de la historia de la humanidad, ¿no? Ninguno de ellos aparece en la Biblia diciendo, pues, pongamos también esta parte ahí para ayudar a la Biblia, ¿no? Aquí todo lo que está aquí relatado en la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. No hay nada que el hombre haya colaborado para escribir este libro, aparte de los escritores, claro. Pero nadie, hay un versículo que lo estuve buscando, pero no, dice que no hay quien aconseje a Dios, ¿verdad? Porque no podemos. No podemos. Dios es todopoderoso, Dios es sabio. Y como dice la Escritura, Dios mismo las puso como un marco en la historia de la humanidad. Los sacrificios levíticos se presentaron antes del Calvario, pero el plan de Dios, el sacrificio del Señor Jesucristo, estaba primero, antes que todos los sacrificios. Él es el Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver un pasaje un poquito más adelante, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice la Escritura: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Un cordero que ya estaba destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Es tremendo cuando pensamos en esto, ¿no? Pensar que el Señor Jesucristo sabía a lo que venía. Y aún así, dice que se despojó de todo, dice el apóstol Juan, ¿no? Y tomó forma de siervo, o sea, forma de hombre, uno como nosotros, siendo el Dios eterno. Estaba hablando con los niños, ¿no? Y dice, les pregunté, les digo, ustedes si vivieran en una casa bien rica, que tuvieran sirvientes que tuvieran de todo, y les dijeran, queremos que vayas a vivir en una casa pobre, ¿aceptarían? Jordan se puso ahí, Lisbeth dijo, yo no. Y le digo, y ahora, si te dicen que te vayas a vivir en una casa pobre, no, dice, yo no voy, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo desde antes ya sabía todo lo que iba a pasar con él. Y por eso dice el apóstol Pablo, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Por qué? Porque ya estaba destinado a eso, ¿no? Ya tenía esa misión, se podría decir, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otros versículos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Dice, y la adoraron, 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Señor Jesucristo tenía esa misión desde antes de crear el mundo. Recuerden que el Señor Jesucristo también es creador. Estaba ahí, ¿no? Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores.
he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice aquí que es la raíz de David. El Señor Jesucristo es la raíz de David. Y a la vez que dice es descendiente de David. De la misma forma que Él es la raíz de la Pascua, la ofrenda por el pecado o el chivo expiatorio. ¿Qué querrá decir? Yo cuando escuché esto de chivo expiatorio digo, ¿qué querrá decir chivo expiatorio? Vamos a ver Levíticos. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 10. Dice la Escritura: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 11. Y hará traer Aarón al becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Vamos a leer desde el 7, ¿vale? Dice: después tomará los dos... El 5 empieza con eso. ¿Eh? El 5 ya empieza con lo de los 2 machos cabríos. Sí, desde el 5 empieza, pero yo le tenía señalado al del chivo expiatorio. Bueno, eso ya Pero bueno, les dejo tarea, hermanitos. voy a buscarlo. Entonces, y también él es el último y más grande Cordero Pascual, la última ofrenda por el pecado. Recuerden que cuando el sumo sacerdote se ponía la vestimenta, dice que en el pectoral llevaba unos nombres. ¿Se acuerdan? ¿Esos nombres de quién eran? De las 12 tribus. De las 12 tribus de Israel. Y era para presentarlos delante de Dios, ¿verdad? Y el macho cabrío pues, sería una raza, un distintivo que tenían unos... Sí. Es lo que Dios mismo ordenó a Moisés que hiciera, ¿no? La vestimenta de los sumos sacerdotes. Entonces, esos nombres estaban escritos en el pectoral. ¿El pectoral dónde estaba? Al lado Del corazón. del corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos también tener en cuenta que nuestros nombres están escritos en el corazón de nuestro amado sumo sacerdote. Ahora, juntemos toda la información que tenemos hasta ahora. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y se ofrece a sí mismo como sacrificio. Él entra al cielo a través de su sangre derramada en la cruz, en esa cruz del Calvario, y llega ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo, ¿verdad? A la presencia de ¿quién? De nuestro amado Dios, de nuestro amado Creador, de nuestro amado Padre Celestial. Entonces, recuerden lo que dijo nuestro hermanito Juan la semana pasada. ¿A qué lado está nuestro amado de Salvador? A la diestra, ¿verdad? Y dijo nuestro hermanito que era un lugar de honor, un lugar especial, ¿no?
Es ahí donde está nuestro amado Salvador, a la diestra del Padre Celestial, a la diestra del Creador. Vamos a ver un pasaje, Hechos. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Una nube que le ocultó de sus ojos. ¿A dónde fue alzado? Al cielo, ¿verdad? ¿Dónde está el trono de nuestro amado Padre Celestial? En el cielo. Capítulo 8, versículo 34. Pues tampoco es este versículo. Eso es precisamente lo que sucedió después de que el Señor Jesucristo murió. Él resucitó al tercer día y luego acudió al cielo entre las nubes, a la presencia de Dios. Y tal como el sumo sacerdote tenía que atravesar esa nube de humo, que lo vimos también la semana pasada, provocada por el incienso en el lugar santísimo, en su ascensión, nuestro Señor Jesucristo entró al tabernáculo celestial por medio de su sangre derramada en la cruz, para presentarse ante Dios. Mientras el Señor Jesucristo asciende al cielo, hay un nombre escrito en su corazón. Siempre que Aarón entre al lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Eso lo vimos en Éxodo 28, 29. Ahora, Aarón era solo una sombra de lo que habría de venir. Era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el Señor Jesucristo esté en el cielo, llevará los nombres de los hijos e hijas de Dios sobre su corazón, como un sacerdocio continuo ante Dios. Por eso es que nos dice cuando dice que si pedimos algo, ¿no? Le pedimos al Padre, debemos pedirle en el nombre de ¿quién? Jesús. De Él. Porque Él es el que intercede por nosotros. Y vamos a ver una cosa más. Si usted ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, Él lleva su nombre escrito en su corazón. Cuando el Padre Celestial ve al Señor Jesucristo, ¿a quién creen que ve? A través de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros. A cada uno de nosotros. Yo me equivocaba mal antes porque la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. Y eso es verdad. Pero yo me mataba con eso, digo, pero es que si no hay justo ni aun uno, ¿cómo me acerco yo a la presencia de Dios? ¿No? Nos acercamos, pero no directamente, sino nos acercamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos acercamos directamente, ¿no? Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo nos hace justos a nosotros. Me ve a mí a través del Señor Jesucristo. Ve mi ser, mi identidad en Él. Por eso hacemos énfasis siempre que hablamos de esto, que es muy importante ser como ¿quién? ¿Como hermano Juanito? Como Cristo.
porque a través de Él es que nos ve nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros obramos mal, cuando nosotros no guardamos nuestro testimonio, ¿a quién avergonzamos? A nuestro Salvador. A nuestro Salvador. Y todo tenemos que tratar de llevarlo a cabo en lo que dependa de nosotros, ¿no? Por eso siempre hacemos hincapié nosotros. Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, ¿qué haría Cristo en esta situación, verdad? ¿Cómo afrontaría Cristo este problema? ¿No? Si ya somos cristianos, nuestro nombre, ¿en dónde está? En el cielo, ¿verdad? Nuestro nombre está en el cielo. Y no está en una base de datos, en un ordenador o ahí en alguna cosa de esas, ¿no? Tampoco está en un archivador o en un cajón ahí guardado en una carpeta. Nuestro nombre está en el cielo. Está atado al Salvador. Él ascendió al cielo y nos dio la salvación. Él dice que intercede por nosotros ante Dios continuamente. Hay veces que nosotros pedimos y decimos, pues no me contesta el Señor. No escucha la oración. Sí escucha nuestras oraciones. Hay muchos que lo dicen, es verdad. Sino que no es nuestro tiempo. Es el tiempo del Señor. Y yo lo he vivido en carne propia. Como les comenté, ya tenía carta de expulsión. Hasta ahí me apretó el Señor. Y luego también me bendijo de una forma que nadie lo esperaba, ¿no? Entonces, debemos confiar en nuestro Dios porque Él intercede ante el Padre Celestial. Él garantiza nuestra seguridad en el cielo. ¿Por qué digo esto? En Juan 14, ¿qué dice? Voy a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Para donde yo esté, ustedes también estén, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿qué hacemos por nuestros hijos? Buscamos un lugar, ¿verdad? Una casita. Para donde yo estoy, ellos también estén, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y está haciendo. Esa seguridad tenemos que tener, que Él esté en el cielo guardando o aguardándonos a cada uno de nosotros. Nuestro futuro está asegurado. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro futuro está asegurado ¿en quién? En el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora mucha gente se asegura planes para futuro, seguridad para esto, para aquello. Y hay muchas personas que tienen muchísimo dinero y cogen un cáncer, alguna cosa de esas, no han asegurado lo más importante, ¿verdad? Que es nuestro futuro eterno. Eso es lo que debemos asegurar, nuestro futuro eterno, porque hay vida después de esto. Muchos dicen que aquí se acaba todo, pero es mentira. Hay resurrección. Lean un poquito la Biblia y van a darse cuenta. Ahora, ¿cuál será el secreto? Yo he visto hermanitos cristianos que han vivido 50, 60, 70, 80 años de vida cristiana. ¿Cuál será el secreto para aguantar esa vida cristiana? Que tenemos una fe firme en Dios siempre, siempre. Y cada día que pasa más. Porque vemos su mano, vemos cómo nos ayuda, vemos mucha ayuda de Él. Lo que pedimos nos concede. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta sería nuestro Señor. La confianza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la respuesta. Ahora sí. Juan 16, 33.
Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado. ¿Quién ha hablado? Nuestro Señor Jesucristo. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, ¿verdad? En este mundo tendremos enfermedades, tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos de todo, porque estamos en este mundo. ¿Pero qué dice? Que Jesús venció a este mundo. Él ha vencido. ¿Y confiemos en quién? En Él. En Él, ¿verdad? Por eso digo, hermanitos que andan tantos años en el ministerio, siendo seguidores de Cristo, ese es el secreto. Cristo mismo en sus vidas. Cualquier problema, a los pies de Cristo. Cualquier alegría, gracias Señor Jesucristo. ¿No? Esa es la clave, hermanitos. Y en Mateo 28:20, ¿qué es lo que nos dijo? Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Por eso digo, pensemos siempre, ¿qué haría Cristo? Oh, Señor, dame sabiduría para resolver esta situación. ¿No? ¿Cómo la resolverías tú? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros todos los días. Amén. La única forma de que Dios pueda excluirnos del cielo es excluyendo a su Hijo. ¿Ustedes creen que Dios Padre va a excluir otra vez a su Hijo de su presencia? No, ¿verdad? Es como el hijo pródigo. Cuando regresó su padre le dijo, ¿para qué ha regresado? No, le abrazó y le dio todo el amor, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque el Señor, el Padre Celestial mismo, Él fue el que dijo que estaba complacido en su Hijo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos complacidos con nuestros hijos, ¿qué queremos hacer? Que estén a nuestro lado, ¿verdad? Aunque sean un poquito trastos, pero también que estén a nuestro lado, ¿no? Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Este es mi Hijo amado. Y cuando se bautizó, capítulo 3, versículo 17, también dijo unas palabras similares nuestro amado Padre Celestial. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por tanto, ya que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos a esa fe, como dijo nuestra hermanita María, ¿no? Aferrarnos a esa fe, a la fe que procesamos. Y si hacemos eso, pues contagiamos a las demás personas, ¿no? Yo esto siempre lo tengo presente de mi madre, ¿no? Que ella tiene eso, ¿no? El don de la fe, porque eso también es un don. Y es bueno que haya el don de la fe dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda también a los... No es que no tengamos fe, pero no tenemos ese don de decir, como dije en el estudio ese, ¿no? De decir, pues voy y el Señor ya me ha preparado, y el Señor ya ha dispuesto esto, ¿no? Y mi madre es así. Y la gente pues ve esa seguridad de mi madre y a través de eso, es que a mi madre no le hace falta ni siquiera, porque no sabe leer, sabe escribir un poquito porque aprendió, pero sin embargo, al dar esa muestra de fe en el Señor, la gente también dice, es que usted dice, es como que fuera una persona que está ahí y sabe que va a hacer lo que usted le va a pedir, ¿no? Porque ella ora por los enfermos, ora por las situaciones,
y ella le dice, pues va a mejorar, o si no, le dice usted tiene que cambiar, o lo que sea, ¿no? Y es tremendo. Hebreos 4, y con esto terminamos. 4, 14 al 16 dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, que quiere decir retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias.